Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la materia Estructura de Datos y Programación. Mi nombre es Emanuel Sima Jiménez y para mí un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar la primera unidad de los conceptos básicos de estructura de datos que estaremos viendo en esta breve introducción. Para ello les voy a compartir pantalla y vamos siguiendo lo que es la lectura y que podamos de manera muy breve resumir lo que es la estructura de datos. Bueno, ¿qué son las estructuras de datos? Empezamos con lo más básico. Un dato puede significar un número, una letra, un signo o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse luego en información. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. Un dato en sí, pues no tiene mucho. Tenemos que, en este caso, pues, procesarlo para que nos diga algo, ¿no? Cualquier colección o grupo de datos organizados de tal forma que tengan asociados un conjunto de operaciones para poder manipularlos, se dice que conforma una estructura. ¿Sí? Es decir, que los organizamos o agrupamos de una manera que nos permita dar un significado. Cualquier lenguaje de alto nivel provee típicamente de tipos de datos estructurados o estructuras de datos predefinidas, como los arreglos o los registros. Esas estructuras de datos las podemos conceptualizar de la siguiente manera. Son formas de organizar información para manipular, buscar e insertar datos de una manera eficiente. Pueden ser arreglos, es decir, almacenan múltiples datos en una sola variable, por ejemplo, nombres. Listas enlazadas se componen de nodos que tienen dos atributos, un dato y un enlace, o sea, que establece una relación. Pilas que solamente pueden eliminar o insertar encima de la lista, que se utiliza muy comúnmente para hacer operaciones internas en el procesador y además de que es un tipo especial de almacenamiento que se va a ver más adelante en las siguientes unidades. Y colas que permiten emular el comportamiento de una fila o cola en la vida real, es decir, el primero que llega, ¿sí? Es el primero en entrar, ¿sí? Pero sí, el primero que llega también es el primero en salir, a diferencia de la pila, que el primero en entrar es el último en salir, o al revés, el último en entrar es el primero en salir. También se puede estructurar como un árbol binario. Está compuesta por nodos, tiene tres partes, el valor que contiene el nodo y los dos subsecuentes, dos hijos. Con el propósito de que la información sea procesada por la computadora, se requiere que éste se almacene en la memoria. De acuerdo con la forma en que los datos se organizan, pueden ser los simples o estructurados. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Un dato simple ocupa solo una casilla en memoria. Una variable simple hace referencia a un único valor, nada más. Números enteros, reales, caracteres, booleanos, enumerados, subrangos. ¿Sí? Ese es un dato simple. Una casilla en la memoria. Nada más, un elemento que puedo recuperar. A diferencia de este, existe el dato estructurado. Cuenta con un nombre identificador de variable estructurada que hace referencia a un grupo de casillas en memoria. Un tipo de dato estructurado tiene varios componentes. Cada componente puede ser un tipo de dato simple o estructurado. Los componentes básicos, los de nivel más bajo de cualquier tipo de datos estructurado son siempre datos simples. Por ejemplo, una estructura, un arreglo, una lista de nombres. ¿Sí? Ahí va a aparecer, tiene una estructura básica. Está en una lista, en una pila, en una cola, por ejemplo. En cuanto a las formas de asignación de memoria, cuando se hace uso de estructuras de datos, se tiene que puede ser un almacenamiento estático o puede ser almacenamiento dinámico. Cuando hablamos de almacenamiento estático, es aquella forma de asignación de espacio que no varía durante la ejecución de un programa. Por lo general, se debe indicar al inicio del programa cuántos espacios requiere esa estructura para ubicar el espacio necesario, solicitarlo y proporcionarlo. De antemano en la programación se tiene el tamaño adecuado.
y ya desde ahí no se puede modificar. Por ejemplo, dice, cuando alquilas una cierta cantidad de sillas por un evento, puede ocurrir que se usen todas, falten sillas porque llegaron más invitados, o lo esperado, o sobren y gastar más de lo debido, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Tú, por ejemplo, que asignas 20 casillas para alumnos y en realidad ocupes menos. O puede ser que ocupes más, pero pues ya las asignaste de antemano. ¿Sí? Ese es el almacenamiento estático. Cuando hablamos de almacenamiento dinámico, estamos hablando que el tamaño de la estructura, la cantidad de elementos que ésta puede almacenar, varía a medida que el usuario va ejecutando el programa. No requiere que se indique el tamaño de espacio a utilizar. El tamaño es limitado por espacio físico de la computadora, por ejemplo, la memoria RAM. Ese se va actualizando. El tipo de dato estático es aquel en el que el tamaño ocupado de memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Dentro de este tipo de datos se encuentran los números enteros, reales, caracteres booleanos, enumerados, subrangos, arreglos, conjuntos, registros y archivos. O sea, una vez definido al principio del programa, ya no se puede modificar. A diferencia del dinámico, que puede cambiar tanto en la forma como de tamaño durante la ejecución de un programa. Las estructuras dinámicas de datos pueden dividir en dos grandes grupos. En lineales, por ejemplo, pilas, colas y listas enlazadas. Y no lineales, por ejemplo, un árbol o un grafo, que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, de manera general, aquí podemos englobar lo que son las estructuras de datos. Estáticas, por ejemplo, pueden ser simples, fundamentales, tipo de datos booleano, carácter entero, real, compuestas o estructuras, arreglos, conjuntos, registros y archivos. Y también pueden ser dinámicos, pilas, colas, listas, árboles y grafos. Y bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de esta pequeña introducción de la primera unidad. Y bueno, pues espero que les sirva para recordar un poco acerca de las estructuras de datos que ustedes ya vieron anteriormente en la carrera de ingeniería y que esta es para reforzar este conocimiento. Voy a dejar una actividad para que ustedes puedan desarrollar. Por favor, con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en la sesión de foro o al número de contacto que pues se les proporciona para que ustedes puedan consultar lo que gusten. Es para mí un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la segunda unidad.